¿Cuántos presos necesita su poca libertad? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? Ni quien al rayo detuvo, prisionero en una jaula. Soy la palabra de pequeñas plumas, la palabra que nunca acaba. Escucha la revuelta radial por la libertad. Contra toda forma de encierro, sin muros, sin rejas, sin cárceles. Transmisión colectiva de medios libres de Abya Yala. Sábado 19 de diciembre 2020. Sonando todo el día. Escucha a Fútbol Rebelde desde Ecuador, Barrotazo Radial, colectivo No Más Presos por Luchar desde Chile, Ajolote Radio desde Xochimilco en México, Frecuencia Subversa Radio, Negras Tormentas Radio, Radio La Zarzamora desde Chile, Radio 8 de Octubre desde Costa Rica, La Voz Rebelde entre la Lluvia, Oaxaca, México, Radio Zapote, México, Noticias de Abajo desde México, Red Feminista Anticarcelaria, Radio Temblor desde Panamá, Radio Bemba desde Concepción, Chile. Sin muros, sin rejas, sin cárceles, escucha los medios libres. Disfruto del silencio, disfruto de mi voluntad y camino sigiloso a mi encuentro con la libertad. Nadie dijo que esto era fácil, pero conmigo están los guerreros de la praxis. Escucha los medios libres. Sigiloso a mi encuentro con la libertad, libertad. Sigo adelante en esta noche del... Fútbol Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. Buenas noches, compañeros y compañeras. Como parte de este programa de Fútbol Rebelde Ecuador, les compartimos la entrevista que le hacemos al compa Gustavo Peñafiel y que él nos contará un poco acerca de lo que sabe y ha tenido experiencia de la rehabilitación social en Ecuador y un poco también sobre el tema de los presos políticos. Hola Gus, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. De paso, un abrazo. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas y qué ha sido de ti? Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. Mi nombre es Gustavo Peñafiel. Yo trabajo actualmente en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, que es el ex Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos que funcionaba anteriormente en el Ecuador. Soy abogado y trabajo ya 12 años en esta institución, que es la que directamente administra los centros de rehabilitación social en el Ecuador. Ya, muy bien. ¿Y cómo sientes desde la organización, desde el tema desde así como desde la burocracia, que el Estado puede limitar o no puede limitar? ¿Qué es lo que se puede llegar a hacer acerca de la rehabilitación social y las cárceles o los centros de detención de PPLs en Ecuador? Bueno, yo tengo la gran posibilidad, digamos, de haber pasado por dos etapas muy importantes en torno al sistema de rehabilitación social. Uno, estuve detenido durante 7 años por un delito que se me acusó que estuvo vinculado a mi actividad política revolucionaria de izquierda. En esa época, pues que me condujo a estar detenido durante ese tiempo. Y luego de varios años me incorporé por un llamado que me hicieron
a trabajar directamente en la institución que luego sería la que administró el sistema de rehabilitación social en el Ecuador. Entonces, tengo un poco esas dos visiones desde adentro como persona privada de libertad y también como funcionario en la institución que administra. En lo primero, en la primera etapa, ¿no? Sin duda, sí se ha producido en el Ecuador cambios bastante importantes, profundos de lo que era. Estoy hablando más o menos de 1998 al 2003 más o menos que yo tomé, volví a salir en libertad y también ingresé a trabajar ya en el Estado, digamos, en la administración en 2008, 2009. Entonces, en ese transcurso más o menos de unos 8 años hubieron cambios bastante interesantes, profundos, pero sin duda insuficientes todavía. En, en el año de 1998, cuando yo ingresé en calidad de detenido, pues los centros de rehabilitación en Ecuador tenían un nivel de violencia muy elevado, muy grande. Era permanente los muertos, los heridos, los amotinamientos, las fugas. El manejo adentro era una situación bastante complicada en cuanto al consumo de drogas, al tema del acceso de bebidas alcohólicas, el porte de armas de fuego, el porte de armas cortopunzantes, cuchillos, etcétera. Yo recuerdo inclusive que en 1996, más o menos, 97, 98, que fue cuando ingresé, eh, los privados de libertad estaban armados en la cárcel, adentro, andaban con las armas a la luz pública, digamos, y eh, en ese entonces que se llamaban guías penitenciarios, pues no podían hacer mucho porque las mafias eran muy fuertes, muy complicadas y preferían no meterse en líos, digamos, en ese sentido. Había un gran nivel de extorsión, había un gran nivel también de violencia, como les decía, era normal ver peleas campales de cuchillos, de machetes que se daban en esos centros de rehabilitación. Y había una característica que creo que todavía se da en la mayor parte de países del mundo, o básicamente, mejor dicho, de Latinoamérica, que es que el Estado no aportaba para nada al sistema y eran los mismos privados de libertad en una forma de autogestión los que generaban todas las mejoras de infraestructura. Entonces, en esa época yo recuerdo que los privados de libertad para ingresar a los pabellones tenían que pagar una cuota, dependiendo del pabellón. Habían pabellones en los que se pagaban, ya te hablo luego, ya con la dolarización, se pagaba hasta $200 por ingresar a un pabellón. Esa plata era administrada por los comités de prisioneros de cada uno de los pabellones y en algunos casos había un buen manejo. Esa plata se invertía en pintar, en las luces, en mejorar el tema del agua potable, en la limpieza, porque el Estado realmente no daba ningún recurso en esa época, era muy poco lo que asignaba a los centros penitenciarios. Entonces, el tema de la autogestión era muy fuerte desde los privados de libertad. Bueno, luego también había mucha autogestión en el tema educativo. Los mismos privados de libertad desarrollaban cursos, talleres, actividades de grupos de música, de teatro. Era por iniciativa básicamente de las personas privadas de libertad. El Estado muy poco hacía, muy poco intervenía. Eh, aduciendo siempre que no habían recursos, no había personal, no había inclusive voluntad. El tema penitenciario era uno de los temas más olvidados en el Ecuador y eso hacía que muchas veces se catalogue que las cárceles del Ecuador eran de las más peligrosas de Latinoamérica.
y sobre todo la penitenciaría del litoral era considerada una de las más peligrosas. Ahí era normal enfrentamientos de balaceras, encontrar fusiles o ametralladoras en los enfrentamientos que habían entre, por lo general en esa época, dos bandas que manejaban el tema penitenciario y que eran las que controlaban todo el tema. Posteriormente, hubo todo un proceso de reforma a partir, digamos, del 2009, 2010, en primer lugar, con la creación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Antes, la institución que manejaba el sistema penitenciario era la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, que era una institución, digamos, así como olvidada, sin mucho apoyo político, sin mucho apoyo económico, que hacía lo que podía para un poco solventar el manejo de las cárceles. Y posteriormente, al ser ya un ministerio, yo creo que eso sí permitió que haya un poco más de recursos económicos, de decisión política, y se emprendió un proceso de cambio. Se hizo un nuevo modelo de gestión penitenciaria, se construyeron 3 nuevas cárceles muy grandes, en donde se pretendió aplicar un nuevo modelo de gestión penitenciaria que tenía como base fundamental la elaboración de un plan de vida de las personas privadas de libertad para que cada uno de ellos desarrolle lo que quería lograr cuando salga, es decir, que acabe una ingeniería, que acabe el bachillerato, que obtenga una posición, lo que sea. Esa era un poco la intención, pero sin duda eso no ha podido prosperar de la mejor manera porque los recursos cada vez están siendo disminuidos nuevamente, ¿no? En el tema penitenciario y se ha prescindido de personal, no hay un suficiente apoyo, pero sin embargo, si vemos lo que es actualmente el sistema penitenciario hace 10 o 15 años, hay avances, pero que todavía son insuficientes. Ujú, entiendo. Ahora, un poco con respecto al otro tema que nos atañe aquí en en esta transmisión radial, con respecto a los presos políticos. Tú nos mencionaste que como respuesta o represalia a tu actividad política, tuviste que estar adentro y ahora compañeros, después de del estallido de octubre del 2019, vimos que el Estado detuvo a un montón de personas con las cuales tomó represalias, ¿no? Y cómo tú ves esto, tanto así desde la una experiencia como desde la otra, así como el Estado actúa con respecto a los presos políticos. Bueno, sin duda, yo creo que hay casos un poco diferentes en, en determinados delitos que se llaman políticos, ¿no? O sea, históricamente muchos movimientos de izquierda en Latinoamérica han desarrollado actividades con el objetivo de obtener recursos económicos que permitan financiar los procesos revolucionarios. Sin embargo, digamos, este tipo de hechos hace que sea catalogado más bien como un delito común, pese a que tiene un trasfondo político, porque un delito común sería si era con el objetivo de apropiarse de esos bienes para provecho personal, pero son delitos que se lo realiza con el objetivo de financiar un proceso político revolucionario de izquierda. Y vienen otro tipo de detenciones también con prisión, que ya es de personas que han desarrollado protestas, movilizaciones, se han organizado para oponerse a una determinada política que ha desarrollado el gobierno o para oponerse, qué sé yo, inclusive a una explotación minera, diferentes cosas que han hecho que en el Ecuador hayan personas que hayan sido
detenidas acusadas del cometimiento de algún tipo de delito, pero que se convierten definitivamente en presos políticos porque ellos lo que hicieron es oponerse a a una actividad directamente que estaba lesionando algún derecho, algún aspecto que era rechazado por la mayoría de la población. En ese sentido vemos como a partir de octubre del año anterior, que hubo una gran movilización popular, hubieron muchísimos detenidos. Muchos fueron puestos en libertad a las 24 horas, a las 48 horas. Sin embargo, los procesos siguieron porque fueron detenidos, digamos, en lo que se llama la flagrancia, que es un proceso de 24 horas en el cual el juez determina si dicta prisión preventiva o si es que se le pone en libertad con una medida cautelar. En este caso, muchos salieron, pero hay otras personas que fueron detenidas y que se quedaron, y algunos siguen detenidos, han cumplido. Este es el caso de unas 3, 4, 5 personas exactamente, que se tomaron un pozo como una forma un pozo petrolero como una forma de protesta, de apoyo a esta movilización de octubre, y ellos fueron sentenciados, están todavía detenidos, y en la práctica se configuraría que es un delito o un preso, más bien un preso político, porque no es que había un delito común, sino uno que tenía motivación política, ideológica, de protesta. Igual hubieron otras personas que fueron detenidas también, acusadas supuestamente de instigar las movilizaciones. Estuvieron 3 meses detenidos, posteriormente están con medidas cautelares no privativas de libertad, pero se ha dado esta situación. Hay todo un estudio, una investigación de gente, porque conocemos que hubieron muchas personas que estuvieron detenidas a partir de octubre y que cumplieron penas, tal vez no muy largas, pero también hay personas que fueron sentenciadas a 5, inclusive hay personas que pueden ser sentenciadas hasta 8 a 10 años de prisión si configuran el tema de lo que se pretende, que es el tema de la rebelión. Sí, tienes mucha razón en eso. Y un poco para cerrar, ¿cuál crees tú, desde tu experiencia ya de vida en general, que sea el camino, la responsabilidad que deban tomar las organizaciones, las distintas organizaciones sociales que andan en esta búsqueda, en esta resistencia, en esta lucha continua principalmente contra el capital y toda forma de opresión, eh, de organizarse o de empezar a exigir frente al Estado eh, con respecto a este tema de la rehabilitación social y los presos políticos? Bueno, en general el tema de la rehabilitación social, yo creo que es una deuda muy grande de todos los estados. La rehabilitación social va de la mano de un cambio en la estructura social. O sea, mientras sigamos con sociedades injustas en donde haya mucha pobreza, mucha marginalidad, mucha inequidad, va a haber delito. Y eso va a nutrir siempre las cárceles y las va a ir creciendo en número tremendamente. Entonces, mientras no haya un proceso realmente de justicia social, las cárceles van a seguir llenándose a nivel de todo el mundo, y yo creo que la única forma de disminuir el número de detenidos y de delitos es teniendo mejores condiciones de vida para toda la población. Y sin duda, habiendo mejores condiciones de vida para toda la población, los delitos políticos también serán menos, porque la gente pues no va a tener que recurrir a la protesta, a la movilización, a la paralización, si es que hay mejores condiciones de vida para la población. No es que la gente cae un delito político solamente porque quiere, sino porque hay un proceso
de insatisfacción ante las medidas que desarrolla el Estado. Entonces, es eso, construir sociedades más justas, más equitativas, el camino que va a permitir disminuir el número de detenidos, disminuir el cometimiento de delitos y también pues evitar que hayan detenidos políticos, porque si hay sociedades más democráticas en donde se respete la protesta, la participación, la opinión, pues no tendrían que criminalizar la protesta social y por lo tanto perseguir y mandar detenidos a personas que son luchadores sociales que están trabajando por los derechos de las personas en general. Muchas gracias, Gus. Ha sido unos aportes muy valiosos, tanto para mi persona como para aquí la radio, y me parece que en general para todas las personas que nos van a escuchar. ¿Quisieras despedirte dejando algún saludo para la gente que nos escucha, que nos va a escuchar? Sí, que sigamos luchando, que sigamos soñando, que una sociedad justa, equitativa es posible y que otro mundo es posible y que tenemos que seguir en ese camino. Sí, y de eso se trata, de seguir en ese camino. Qué importante. Esto ha sido la entrevista. Muchas gracias, Gus. Espero no sea la primera, cualquier ocasión nos podrías acompañar ahí en la radio para hablar, no sé si del Aucas, desde tu posición de hinchada, y también contarnos cómo ves así desde tu posición política todo lo que es esto del fútbol, que es lo que atañe a nuestra radio en particular. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Fútbol Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. La voz que incomoda el escenario deportivo. Al aire todos los miércoles a las 21 horas por radio La Voz del Migrante.